Pues bueno, como les adelantaba, ya vimos en el primer servicio un mensaje distinto, el pecado de lisonja y adulación. Y quiero compartir hoy con ustedes otro mensaje de otra naturaleza, pero no por ello deja de ser también muy fuerte y muy confrontador. Los que vinieron al primer servicio, seguramente el primer casco que traían ya no les sirve para nada, entonces van a recibir al rojo vivo las pedradas y los demás pues van a tener para aguantar algunos minutitos. Santiago capítulo 4, versículo 1. Es la base de este mensaje que yo quiero compartir, que he titulado con signos de interrogación: amigos de Dios o amigos del mundo. Amigos de Dios o amigos del mundo. Y antes de que se comiencen a hacer ideas acerca de qué va a tratar, vamos de lleno a Santiago capítulo 4. Dice a partir del versículo 1: ¿de dónde provienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones los cuales combaten en nuestros miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Describe la cruda realidad del ser humano combatiendo y luchando, peleándose, matándose entre ellos para satisfacer los deseos pasionales carnales que tienen. No tenéis, dice, lo que deseáis, porque no pedís. Y algunos dicen, he pedido y no he recibido. Dice el versículo 3, pues es que pides y recibes porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Ahora, aquí yo quiero abrir un paréntesis. ¿Significa que está mal pedir para nuestros deleites? ¿Significa que el cristianismo es un tipo de ascetismo en el cual predicamos la autonegación del placer, la flagelación o algo por el estilo? Por supuesto que no. Dios no está en contra de disfrutar de algunos deleites, como lo vamos a ver. Si fuera así como a veces se hace ver, ¿por qué le dio a Adán y Eva antes de la caída un huerto con una biodiversidad entre la cual encontramos diferentes árboles que daban diferentes frutos? Esto nos enseña que Dios no únicamente tenía la intención de satisfacer sus necesidades, sino también de permitirles disfrutar de diferentes sabores. Dios no está en contra con que disfrutemos. Si Dios estuviera en contra de esto, le hubiera dado a Eva y a Adán un solo fruto en todos los árboles que tuviera todas las vitaminas y minerales esenciales. ¿Por qué les da diferentes frutos? Dios pudiendo haber puesto todo en un solo fruto para deleitar a sus hijos. Jesús disfrutó, comió con sus discípulos, descansó con sus discípulos. En el cielo, como hemos visto en la serie que comparto aquí los martes de 8 a 9 de cómo es la vida en la eternidad, habrá alimentos. Jesús fue claro y dijo, no beberán más esta copa hasta que la beban conmigo en el reino de los cielos. Habrá fiesta, el Señor ha prometido que en el cielo habrá calles de oro, las paredes serán de piedras preciosas. Entonces es un error interpretar que todos los deleites del mundo son pecaminosos, porque en el cielo los habrá, y antes de la caída también los hubo, y Jesús también disfrutó, y nunca en él fue hallado pecado. Entonces, ¿qué es lo que se refiere aquí en la Biblia? Que pedimos y no recibimos porque pedimos para gastar en nuestros deleites. El problema es, uno, que únicamente nos interesan nuestros deseos y no nos importan los de los demás, y dos, que si leemos el contexto nos damos cuenta que son deleites pecaminosos, que no son permitidos por Dios. De esto sigue hablando Santiago y dice después el versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vuelve a leer esta última frase: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No puedo ser amigo de Dios y al mismo tiempo ser amigo del mundo. Si soy amigo de Dios, soy enemigo del mundo, y si soy enemigo del mundo, soy amigo de Dios. Pero si soy amigo del mundo, la Biblia dice, me constituyo automáticamente ¿en qué? En enemigo de Dios. ¿Qué quiere decir la Biblia aquí? Antes que nada, aclaremos. ¿Que tengo que odiar al mundo y salir y quemar los árboles y matar a las ballenas y desaparecer Greenpeace porque no hay que amar al mundo? Por supuesto que no es esto lo que quiere decir. Nosotros no podemos extraer de un solo versículo una enseñanza o formar una doctrina de un pasaje. Tenemos que interpretar siempre el versículo dentro del contexto del capítulo, el capítulo dentro del contexto del libro y el libro dentro del contexto del resto de la Escritura. Y el resto de la Escritura nos dice, por ejemplo, en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios ¿a quién?
al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces no tengo que odiar al mundo. No se trata de que tú salgas de aquí amargado, porque también hay cristianos así, que se van al extremo, que no se relacionan con nadie y que todo es pecado. Oye, hermano, vamos al cine, no, mejor vamos al monte de Sión. Que llegan a su trabajo o a su escuela con una Biblia de 2 metros bajo el brazo y se van al rincón y se apartan porque todos son mundanos. Ay, como si tú hubieras nacido siendo arcángel. Tú no berreabas, tú hablabas en lengua seguramente cuando eras niño, ¿verdad? Naciste recitando los salmos y siempre fuiste justo. No, dice Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno. Y si estamos aquí es por la gracia de Dios. Y no somos nadie para juzgar a los demás, siendo que Dios nos dio una oportunidad a nosotros. ¿Y cuánto cristiano religioso se está perdiendo la oportunidad de ser de bendición a otros por no comprender esta verdad y por apartarse diciendo que no hay que juntarse con el mundo? Pues entonces nadie se hubiera juntado contigo y no estarías aquí. Jesús fue criticado y juzgado por los religiosos de la época porque se juntaba con publicanos y pecadores, pero no para pecar, sino para hacerles luz, para hacer un buen testimonio para ellos. Entonces, cuando la Biblia habla de la amistad con el mundo, no podemos generalizar el mundo como todo este lugar físico, con todas las personas físicas que aquí existen, porque este mundo fue creado por Dios, va a ser restaurado y Dios lo amó. ¿Qué es lo que significa entonces la palabra mundo? Está hablando del ambiente, de la influencia del mundo, de la corriente del mundo. Por eso se dice que Satanás es el Dios, a veces se traduce de este mundo o de este siglo, hablando de las personas que le siguen. Es decir, para ser más concretos, lo que está mal es tener una relación con las cosas pecaminosas de este mundo, con aquello que se opone a Dios, que se opone a su palabra, que tiene más una relación con el reino de las tinieblas que con el reino de los cielos. Cuando yo soy amigo del mundo, entendiendo lo que el mundo significa, cuando tengo una relación estrecha y continua con las cosas pecaminosas de este mundo que se oponen a Dios, no estoy dispuesto para discipularme, ni para alabar a Dios, ni para venir a reuniones de oración, ni para predicar la palabra, ni para servir a los demás. No estoy dispuesto para hacer su voluntad, pero nada más me dicen, vamos a echarnos unas cheves y cuentan conmigo. Nada más me dicen, vamos a hacer unos negocios chuecos y vas a ser rico, y ahí estás. Cuando una persona sí tiene esta disposición y sí tiene esta comunión con las cosas pecaminosas del mundo, vive continuamente una vida de adulterio, de fornicación, planea cómo hacerlo, se jacta, lo comparte, lo disfruta. Entonces, no importa la cara de San Bartolomé de Mexicalcingo que yo ponga aquí los domingos, lo religioso que me vea y que aparente ser, y amén, aleluya, gloria a Dios altísimo, alabado sea el nombre del Señor, y le pongo un guachinango a mi coche en la parte de atrás para que vean que soy cristiano, y pongo en la entrada de mi casa una Biblia abierta de 2 metros y utilizo un léxico religioso. Pero si soy amigo del mundo, que es una amistad, es una relación constante, permanente, de lealtad entre 2 personas, si yo tengo más lealtad al mundo que la que le tengo a Dios, si prefiero decir, no, yo no creo en Él, antes que recibir y soportar burlas, rechazo de los demás, si prefiero renunciar a dinero ilícito antes que perderme una buena oportunidad, más bien al revés, si prefiero aprovechar una buena oportunidad antes que renunciar a dinero ilícito, si yo tengo este tipo de relación, de comunión, la Biblia dice claramente que soy de Dios, soy enemigo. No soy amigo de Dios. Es muy crudo y es muy duro, pero ¿yo qué quieren que haga? Yo no lo escribí. Únicamente estoy leyendo lo que ya Dios dijo. Y como les dije en el servicio anterior, una de las cosas que condena gravemente la Biblia, hablando de la lisonja y la adulación, es al falso predicador que en vez de hablar la verdad cuando la tiene que hablar, busca endulzar el oído y siempre hablar bonito para tener fama, popularidad, reconocimiento, renombre. Y algún día les dije a los hermanos de Santa Fe, y hoy lo confirmo aquí, prefiero vaciar la congregación hablando la verdad que llenarla hablando mentiras. Ahora, no podemos irnos al extremo del que el mensaje duro trae condenación. Buscaremos a través de esta palabra la restauración, pero tampoco podernos irnos al extremo que me quedo callado porque ¿qué van a decir? Que estas partes de la Biblia las omito. Predicadores que tienen años que nunca han mencionado la palabra arrepentimiento, que sus iglesias tienen miles de personas, pero ¿de qué sirve si ni salvas son, puesto que no se han arrepentido? Porque ni siquiera saben lo que significa.
porque nunca lo han mencionado. Entonces es duro. Y no lo hablamos para condenar, sino para restaurar. Y a veces se ve equivocadamente al pastor que habla bonito como el amoroso. Ay, míralo, qué buena onda, qué amoroso. Siempre nos habla del amor, de la gracia y de prosperidad y de ánimo. Yo les dije en el servicio anterior que tengamos cuidado si alguien es así, porque este tipo de predicador y de pastor no ama a la iglesia, aborrece a la iglesia con toda su alma, porque no le importa en lo más mínimo la iglesia, la odia. Lo único que le interesa es el diezmo de su iglesia, sacar algo de la iglesia. Y te lo demuestro con este ejemplo. Si tu hijo está con los audífonos puestos, viendo al cielo, caminando hacia un barranco donde se va a despedazar, ¿cómo le llamarías tú a tu hijo? Le dirías: hijito, nene, te estás a punto de caer un barranco de 50 metros. Si no te detienes, te vas a caer y te vas a despedazar como Judas, se te van a salir todas las entrañas. Mi amorcito, por favor, detente. O dirías: declaro que no le pasa nada, confieso prosperidad. Tú voltearías desesperado y le dirías: detente. Y si no se detiene porque no te escucha y no lo alcanzas, antes de que se caiga el barranco, agarras una piedra o madera o lo que tengas en la mano y se la avientas. Mejor que se dé un buen golpe y que de repente se pare y diga: ¿dónde estuve a punto de caer? A que tú digas: no, pobrecito, lo voy a lastimar, mi chiquitín. Mejor que se haga 1000 pedazos cayendo por el barranco. Un padre que permite que su hijo se vaya al barranco, ¿lo ama o lo aborrece? Lo aborrece. Y por eso te digo, el tipo de predicador que siempre: sí, mijito, no te preocupes, la gracia, abusar de la gracia es desgracia. Y que siempre nunca llama al arrepentimiento, nunca confronta con el pecado, tiene miedo porque es cobarde, porque sirve al hombre y no sirve a Dios, de mencionar verdades como estas. No ama a la iglesia, la odia con toda su alma. El que la ama prefiere agarrar una piedra y descalabrar, y que de repente seamos sacudidos 1 hora de mensaje, pero que después reflexionemos y digamos: gracias porque me preveniste de caer en un barranco, a que nos quedemos callados y se vayan al barranco. Entonces, hermanos, si menciono verdades tan fuertes como estas, es únicamente para que quien tenga que ser sacudido sea sacudido y pueda reorientar sus pasos y tomar otra dirección en su vida. Juan capítulo 12, versículo 31, dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice que es el Dios de este siglo o de este mundo. Y en estos pasajes la palabra siglo o la palabra mundo significa lo mismo que ya explicamos. Es el mundo que nos rodea, pero hablando del grupo de personas que están siguiendo la corriente pecaminosa, que se opone a la palabra de Dios, que están siguiendo el camino del reino de las tinieblas. Ahora pongan atención a esta conjetura. Si Satanás es el príncipe de este mundo, una vez que ya aclaramos qué significa mundo, y yo soy amigo, me relaciono, convivo, disfruto, me deleito de estar con las cosas pecaminosas de este mundo que están en contra de Dios, soy, dice la Biblia, enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque estoy siendo aliado, estoy siendo leal y estoy siendo amigo ¿de quién? Díganmelo ustedes. Voltea con el de al lado y con una mirada de Apocalipsis, dile: del diablo. No estamos descubriendo nada nuevo, estamos simplemente leyendo lo que tantas veces hemos leído, pero que no hemos querido razonar. Es tan simple y tan sencillo como esto. Si soy amigo del mundo y disfruto las cosas pecaminosas del mundo y me fascina y no me duele, como lo vamos a ver, y no me pesa, porque no es que tenemos que ser perfectos, caeremos, como ahorita lo vamos a ver y aclarar. Pero si más allá de una caída de la cual me levanto arrepentido, a mí me fascina revolcarme y disfruto vivir haciendo tranzas. Llevo años engañando a mi esposa, llevo años en fornicación, llevo años drogándome, llevo años alcoholizándome, llevo años mintiendo, llevo años metiendo murmuración, metiendo chismes en mi congregación, en vez de orar por mis desacuerdos, expresárselos a mi autoridad, voy y meto división. Si yo empiezo a actuar de todas estas formas que a todas luces son antibíblicas y estoy relacionándome con las cosas pecaminosas de este mundo, y Satanás es el príncipe de este mundo, tengo una relación ¿con quién? Con Satanás. Tengo más lealtad a él, tengo más fidelidad a él. No puedo ser llamado amigo de Dios. Por eso hay un canto que decía: el que quiera ser amigo del mundo, creo que era de Edgar Lira, se constituye enemigo de Dios. Y no suena muy bonito cantar esto, pero es una realidad bíblica. El que quiera ser amigo del mundo, Santiago dice, se convierte
en enemigo de Dios. Porque su lealtad, fidelidad y mirada está con el reino de las tinieblas. A veces nos preguntamos por qué hay tantas cosas en mi vida que están mal. Si soy hijo de Dios, voy a la iglesia, leo la Biblia, doy mis diezmos, le pongo un pescado a mi coche en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque hay cosas en mi vida que no están saliendo conforme a la voluntad de Dios. Y tal vez por desagradable que suene la respuesta, y no lo digo con el afán de condenar, sino de que hoy se sacudan y se vuelvan al camino de Dios para que entonces tengan una buena respuesta. Tal vez la realidad es que no están contando con el respaldo, con la bendición de Dios, porque hasta la fecha entre ellos y Dios no ha habido más que una religión, pero jamás una relación. No hay una amistad, no hay una comunión, no hay fidelidad, no hay lealtad. Y todo esto son características de dos amigos. Jesús dijo a sus discípulos: serán mis amigos si hacen lo que yo les mando. Dios dijo cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra: ¿cómo voy a encubrir esto de Abraham siendo él mi amigo? Porque le eran leales al Señor, porque había una relación entre ellos, había comunión entre ellos. Ahora, ¿qué pensarías si yo te digo que tengo un mejor amigo? Y te empiezo a decir, tú a contar de mi mejor amigo. Mi mejor amigo, no tengo idea cuántos hermanos tiene, lo veo los domingos un par de horas, bueno, ni siquiera lo veo, me cuentan un poco acerca de él y de vez en cuando necesito algo le llamo. Pero de lunes a sábado, pues, me olvido que él existe. Es más, a veces me gusta ir a aventarle huevos podridos a su casa, rayarle su coche. Estoy pensando en cómo le voy a bajar a la novia o a la esposa. ¿Tú creerías que realmente estoy hablando de mi mejor amigo? Tú dirías, estás hablando de tu enemigo. No, de verdad, porque el domingo me cuentan un poco acerca de él y le canto algunas canciones. Tú lo que vives, me dirás, es una farsa. ¿Y a quién quieres engañar? Y exactamente en esa situación a veces nos encontramos como iglesia, una iglesia que dice ser amiga de Dios, pero que no tiene una relación con Él, que nunca lo ve, que nunca lo busca, que no le interesa servir, que no le interesa vivir para Él, que únicamente le busca, como veíamos en el servicio anterior, cuando tiene algún problema, cuando le está pasando mal. Nunca se acuerda que Dios existe, pero que no vengan los exámenes porque hasta los dolores le salen. Señoras, caer en reposo a la maestra ahora. Que no se enferme un familiar, que no se vaya un hijo de la casa, porque entonces se acuerdan que aman a Dios. Pero el resto de la semana, el resto de sus vidas son desleales, viven revolcándose, siendo desleales, siendo infieles con el mundo, con Satanás. Y por eso es que es imposible que en un razonamiento lógico alguien con una actitud como esta pueda decir soy amigo de Dios. No, alguien con una actitud como esta es amigo del mundo. Y si soy amigo del mundo, soy enemigo de Dios. Y por eso es que Jesús dijo en Mateo 7, 21 al 23, que muchos el día del juicio final le iban a decir: Señor, en tu nombre profeticé, eché fuera demonios, hicimos milagros. Fíjate, eran personas con dones, personas con autoridad, porque profetizaban, y profetizar es hablar la palabra de Dios, tal vez hasta la predicaban. Echamos fuera demonios. Para echar fuera un demonio de entrada hay que saber cómo hacerlo. O sea, eran personas con doctrina que se discipulaban. Pero antes Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego dice en su conclusión de esta historia que entonces les diré: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad, hacedores de maldad. Nunca os conocí. ¿Qué nos enseña? Nunca tuvieron una relación con Dios, nunca tuvieron una intimidad con Dios, nunca buscaron hacer la voluntad de Dios, tenían una religión. A lo mejor les servían, pero no por el interés de servirle a Él, sino de servirse a sí mismos, de obtener algo de parte de Dios, de poder llenar un poco de todo el ego que tenían a través del servicio en el ministerio, de obtener un poco de reconocimiento, de fama, de popularidad, de compañerismo, no sé yo, pueden ser mil opciones, pero en ellas no está Él. Porque cuando en ellas está Él, la persona que dice Dios lo hago por ti, es capaz de dejar, como Pablo hizo, todo lo que tenga que dejar y decir: Señor, mi lealtad, mi fidelidad, mi compromiso, mi pasión, mi vida es para ti. Y un gran grupo de personas recibirán esta desagradable respuesta, no porque Dios no les quiso dar la oportunidad, no porque Dios les dijo: como pecaste, ya no te voy a dar una oportunidad, te perdoné 2 meses, pero no te la aguanto 3, te vas al infierno. No, mientras estemos en vida, Lamentaciones 3:23 dice
que su misericordia es nueva cada mañana. Y si hay un genuino arrepentimiento, hay un genuino perdón. Y la sangre de Cristo, primera de Juan 1:7, tiene el poder, todavía a pesar de todo, de limpiarnos de todo pecado. ¿No es maravillosa tanta gracia de parte de Dios? Y cuando alguien dice, es tan grande la gracia de Dios, y entiende, y lo cree, eso no le lleva a abusar de la misma, a decir, pues voy a seguir pecando porque ahí está la gracia que cubre mis pecados. No. Pablo dijo a los romanos, que pues diremos a esto, perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde. En ninguna manera, pues si hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos aún en él? Entonces le agradezco la oportunidad que me da, y si la creo, la tomo. Pero muchos escucharon estas palabras porque nunca la quisieron tomar. Porque el Señor extendió su mano y como Judas hasta el último instante les llamó amigo. Pero nunca se quisieron arrepentir. Porque siempre prefirieron la amistad con el mundo. Siempre prefirieron ser leales a sí mismos, a los demás, quedar bien con los demás, antes que reconocer el nombre de Dios en sus vidas. ¿Qué van a decir los demás si se enteran que soy cristiano? ¿Qué van a pensar los que me rodean si me ven orando por los alimentos? ¿Qué va a pensar mi compañero de trabajo, mi jefe, si no lo acompaño al payball? No, mi amor, voy a ir con él, pero a orar por las hermanas, no te pienses otra cosa. Tanta gente que vive relacionada con el mundo, autoengañándose, pensando que al mismo tiempo tiene una relación con Dios. Esto es mentira. Esto no existe en la Biblia. ¿Dónde lo encontramos? No lo vas a encontrar. Gálatas 1:10 dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o busco ahora el favor de Dios? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería llamado siervo de Cristo. Si todavía agrada a los hombres, no estoy siendo siervo de Cristo, porque ser siervo de Cristo implica que mucho de lo que voy a hacer va a desagradar al hombre. Habrá algunos que no sean creyentes que te puedan amar a pesar de que tú viniste a Cristo. Pero pregúntate si realmente aceptan porque te comprenden y porque te valoran y porque te aman. O a lo mejor todo lo aceptan porque estás corrompido de una forma que no tiene nada que les incomode. Ser hijo de Dios, ser siervo de Cristo, implica que tendremos una vida, o que procuraremos alcanzar una vida con tal integridad que a muchos no les va a gustar. Y por eso Pablo dice, no puedes caminar en lo mejor de dos mundos. Tienes que decidirte a quién vas a servir. ¿Son palabras fuertes? Sí, las disfruto decirlas, no. No crean que estoy por dentro, para que se les quita a los paganos. No. Pero son verdades de la palabra de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 30. Jesús aclara más todavía el tema. Apocalipsis, como veremos, también lo hace. Mateo capítulo 12. Me cuesta un poco de trabajo encontrar y leer porque traigo una Biblia que fui a tomar prestada del Museo de Arqueología Bíblica del Nuevo Testamento, y tomé prestada la Biblia que utilizaba Zaqueo. ¿Se acuerdan de este hermano chaparrito? Traigo su Biblia en esta mañana, en esta tarde. Dice Mateo 12:30, es Jesús hablando. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Hay una tercera opción o alternativa? No. Más allá de los domingos, mi pregunta es, ¿con quién estamos? ¿Con quién estamos recogiendo? Jesús no dijo, el que no es conmigo a lo mejor está en medio. ¿O sí? Como algunos dicen, y hasta algunos piensan que es bíblico. No, pues yo ni para Dios ni para el diablo. Ay. Primera de Pancho 10:21 o Juan Diego 10:12. ¿De dónde se la sacaron? No, pues yo no busco a Dios ni le amo, pero pues tampoco soy tan mala persona. Creo que nunca has leído Romanos 3:10 y no la Biblia cristiana. A que leas dice lo mismo, no hay justo ni a un uno. Ahí está la evidencia del ser humano confiando en su justicia y no en la justicia de Dios. ¿Soy con él o soy contra él? ¿Recojo con él o desparramo? Por si había alguna duda, Jesús se encargó de disiparla por completo en Mateo capítulo 7. La mayoría piensa que son diferentes historias aisladas que vienen subtituladas de forma distinta, pero todo es parte del mismo contexto. Jesús está hablando del árbol bueno y el árbol malo, que da buen fruto o que da mal fruto. Jesús habla del camino angosto
y del camino ancho, el que lleva la vida y el que lleva la perdición, la casa sobre la roca, la casa sobre la arena, la que permanece y la que es derribada. Solamente hay dos caminos. Y por eso en ese ínter cita las palabras que ya mencionamos. Algunos que van a llegar y le van a decir: Señor, Señor, mira todo lo que hice. Pero que nunca anduvieron realmente en el buen camino, en la roca, que nunca fueron buenos árboles que dieron buenos frutos, sino que quisieron caminar en lo mejor de dos mundos, pensando que podían equilibrar su deslealtad y su relación con el mundo, sirviendo un poco a Dios. Y Jesús dice: esto no existe. Y así somos a veces. Bueno, pues sí, Señor, sigo siendo bien pelado, pero mira qué bonito predico entre semana. Sí, soy bien corrupto, pero doy el diezmo de mis tranzas. Pues sí, soy bien adúltero y bien fornicario, pero mira cómo amo a la gente de la calle, a los necesitados. Hay otros que no lo hacen. No se puede. Somos o no somos, punto. ¿Soy amigo de Dios o soy amigo del mundo? No hay una tercera alternativa, no hay un camino intermedio. Y muchos lo tienen que saber, porque hasta que no lo sepan, sus vidas no van a ser sacudidas. Te lo dice alguien que vivió gran parte de su vida en la tibieza por vivir en este engaño. Porque yo decía: no soy tan malo. Yo no me drogo como mis cuates. Yo no fornico como ellos. Soy una buena persona. Pero sabía dentro de mí que era un tibio. Sabía dentro de mí que mi lealtad era al mundo. Que lo otro era una forma de querer equilibrar un poco la balanza. Como muchos hacen. Voy el domingo para no sentirme tan mal. Algunos llegan a los últimos 10 servicios del sermón. ¿A qué llegan? ¿A qué vienen? ¿Se les hizo tarde? Está bien, pero que se les hace tarde todos los domingos. Quiero preguntarme si se les haría tarde también para una entrevista de trabajo. Si llegarían 2 horas después también para recibir una herencia de $1,000,000. ¿Qué están diciendo? Dios, no me importa nada que tenga que ver contigo. Vengo aquí no por ti, por mí, para limpiar mi negra conciencia, haciéndome creer que estoy bien porque hoy te dediqué un poco de tiempo en tu día. Espérame tantito, todos los días son mi día, dice el Señor. No hay una tercera alternativa. Yo recuerdo, y no digo con esto que soy perfecto, hay mucho todavía que tengo que cambiar y tendré que cambiar, y hasta el día que todos nos muramos nadie será perfecto, porque el que comenzó la buena obra, dice Filipenses, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta que Él venga seremos 100% perfectos. Y el que crea que lo es y no se analiza y no realiza una introspección y le dice como David: Señor, muéstrame en mis caminos, en mis pensamientos, en mi corazón qué está mal, esa persona se va a estancar y no va a crecer. Pero al menos hay un cambio de actitud en el que no hablamos de perfección, pero sí de rendición. Y cuando vino, al menos en mi persona, esta rendición, un día que empecé a ser confrontado con pasajes fuertes, entre ellos algunos de los que hoy estamos viendo. Una vez dije: no me interesa nada de Dios, pero quiero estudiar el fin del mundo. Me puse a estudiar Apocalipsis. El iluso de mí pensó que en una noche podría entender el Apocalipsis. Ajá, cómo no. Hazme favor. Y terminé Apocalipsis en una noche y no entendí nada. Pero se me quedaron grabadas las palabras de la iglesia a la Odisea, de Apocalipsis 3 del 14 al 22, que te quiero resumir. Es Dios hablando a parte de su iglesia y le dice: no eres frío y tampoco eres caliente. Y dije: ese soy yo. A ver qué dice Dios de mí, qué buena onda, aquí estoy, ya me encontré en la Biblia, soy famoso. No eres frío, no es que esté perdido. La verdad es que creo en Dios. Digo que amo a Dios. No me burlo de los que predican la palabra de Dios. Les respeto, pero no me interesa en lo más mínimo nada que tenga que ver con Él. Que otros se discipulen, que otros oren, que otros se evangelicen, que otros se preocupen por los demás, que otros sean parte del cuerpo de Cristo, aunque 1 Corintios 12 dice que todos somos y que todos tenemos dones y talentos y que todos tenemos en algún punto que ser activos y formar discípulos. No me interesa. Yo creo que puedo pasar toda mi vida como un cristiano de domingo que va, que escucha, que se retira y no pasa absolutamente nada y que no está comprometido ni jamás le interesa iniciar un compromiso con Dios. No soy frío, no estoy perdido, no amanezco pirado borracho todos los días. De vez en cuando, los fines, salgo con mis cuates y nos acordamos de Pedro, pero no el discípulo, sino de don Pedro. Y de vez en cuando pues, se me salen 2, 3 malas palabrotas, algunas vulgaridades, pero no soy tan malo, no soy frío como los demás. Pero tampoco soy caliente, no ardo por Dios, no hay esa pasión, no hay ese interés de llevar a cabo todo lo que ya mencionamos. Y dije: a ver qué dice Dios de mí.
Y pensé que iba a decir, pues échale ganas, mira, lo importante es que no te tropieces tanto, que no te apartes tanto de mí. Qué bueno que no eres frío y que ahí la medio llevas. Y cuando continuó leyendo el resto me sorprendí. Por tanto te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque a quien le gusta el té tibio, el agua tibia, da asco. Y luego se pone peor. Dice, ojalá fueses frío o caliente. Dije, ¿cómo? Dios prefiere que me aparte y me pierda y toque fondo y me revuelque en el lodo a que esté como estoy. Sí. No lo entiendo, Señor. ¿Por qué? Porque el frío, al igual que el hijo pródigo, al igual que Nabucodonosor, algún día va a tocar fondo, se va a dar cuenta que no le ha llenado del vacío que hay en su vida, que el placer de este mundo es incapaz de llenarlo y va a volver quebrantado como el hijo pródigo. No va a volver como muchos cristianos soberbios que tienen esta actitud porque se creen merecedores, porque nunca han reconocido cuánto necesitan de Dios y entonces le exigen y se enojan. Si no me bendijo, si no me respondió, si no me levantó en el ministerio, yo ya merecería ser pastor, yo ya merecería ser coordinador. Es injusto que pongan otro encima de mí, tanto tiempo, tanto que sé, tanto que he sido leal, cuando no merecemos nada. Nada. Estábamos perdidos, destituidos de la gloria de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Y el simple hecho de que Él nos dijera, te ofrezco mi perdón, te ofrezco mi misericordia, te ofrezco mi sacrificio para restaurarte, perdonarte y darte vida eterna, tendría que ser suficiente para decirle, Dios, en lo que sea que yo haga, lo voy a hacer con agradecimiento, porque ya es de más, ya es de gane, no merecía nada y me lo diste todo. Tanto cristiano se acerca con esta actitud porque han vivido en tibieza. El frío, cuando vuelve a Dios, vuelve como el hijo pródigo. El hijo pródigo no llegó, papá, ya llegó tu hijo, a ver dónde están mis camellos, a ver mi anillo, mi calzado, mis vestidos, mis siervos. Estaba tan quebrantado, estaba tan redarguido, que le dijo, Padre, solamente permíteme ser como uno de tus jornaleros. Y Dios por eso prefiere que el tibio sea frío, porque algún día tocará fondo y volverá a Él tan arrepentido que le va a decir, Señor, no quiero nada más que servirte como tú me lo permitas. Y será un servidor, un siervo, un hijo de Dios incondicional, indestructible. No como el tibio, que se pelea, que le exige, que se enoja, que divide, porque nunca ha tocado fondo. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, la conclusión es, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tómala. Qué fuertes palabras. Te aconsejo que de mí compres colirio refinado y unjas tus ojos con colirio para que veas bien. Qué fuerte pasaje. La iglesia de la Odisea se creía rica. La región de la Odisea era próspera. Dentro de algunas cosas que comerciaban con algunos textiles era el colirio. Y lo que Dios dice me fascina, porque de forma simbólica les dice, eso que tienes y que vendes a los demás para que vean, tú lo necesitas. O sea que como cristianos tenemos el colirio, que es la palabra de Dios, y se la queremos enseñar a los demás, invitamos a los demás, pero dice Dios, te hace falta tanta falta a ti. Qué bueno que se la des a otros, pero es hora de que tú unjas tus ojos con colirio, de que tú vuelvas a mí genuinamente y que decidas, ¿eres amigo de Dios o eres amigo del mundo? Si yo elijo ser amigo de Dios, pregunta, ¿significa que seré perfecto? No. Y de hecho, mientras más entendamos esto, más compasivos podremos ser. Menos conflictos habrá en casa. Este viernes predicamos de eso en matrimonios. La falta de perdón porque nos vemos esperando algo irreal, con expectativas inalcanzables. Tenemos que entender que estamos tratando con seres imperfectos, que no se justifica que van a fallar, pero que van a fallar. Voltea a ver a la persona con la que vienes a los ojos. ¿Sí o no se ve medio gandalla? Al contrario, aquí parece un santo, pero va a fallar. Y yo voy a fallar. Y todos los días fallamos. Pero es distinto que yo falle y me duela y me pese y no puedo dormir,
Y busco salir de ahí, busco ayuda y no soporto vivir un segundo así. Espero el momento de doblar mis rodillas y decir perdóname, Señor, y ponerme a cuentas con Él. Y esta es evidencia de que el Espíritu Santo me está redarguyendo, me está convenciendo de pecado, me está contristando y me levanto arrepentido. Esto es lo que hace el Hijo, falla sí, pero esto es distinto a un cínico que vive premeditadamente con toda la alevosía y ventaja teniendo una relación con el mundo. O sea, retomando el ejemplo de los dos amigos, todos como amigos nos vamos a fallar. No esperes una amistad perfecta porque no existe. En algo tu amistad algún día te va a fallar. Pero cuando tú como amigo fallas, ¿qué haces? Te duele en tu corazón y buscas arreglar las cosas. Cuando alguien como hijo de Dios y amigo de Dios falla, le duele en su corazón y busca ponerse a cuentas con Dios. Pero alguien que está pensando premeditadamente, a ver cómo le voy a hacer para engañar a mi esposa, a ver en 3 semanas que se va de viaje, que ya con anticipación, ahora que mis papás se vayan, llama a mi novia que se venga para acá, les digo que vamos a orar y fornicamos. No, de verdad, les da risa, pero es lo que hacen muchos. Hay papás que se van y dejan a sus hijos porque dicen, ay no, mis hijitos son unos santos, se van a quedar a buscar del Señor. Van a orar, ¿sí? ¿Cómo no? Van a orar, van a practicar la imposición de manos, el don de lenguas, va a caer fuego, pero no del cielo. Y por si quieres verte muy bíblico, déjame decirte, en 9 meses por sus frutos los conoceréis. Cuando alguien empieza a maquinar, a ver cómo voy a hacer la tranza, cómo voy a insultar, humillar, a vengarme, a matar, a que se le quite, y no le pesa, y no le duele, y no se siente mal con ello, entonces es evidencia de que o está apartadísimo de Dios en el mejor de los casos, si tiene que volver urgentemente a Él, o en el peor de los casos, ni siquiera tiene al Espíritu Santo. Y por eso hay esta dureza en su corazón. Porque cuando alguien tiene al Espíritu Santo, ¿va a pecar? Sí, pero le va a doler en su corazón, no va a poder dormir. Y todos caeremos en pecado, pero es distinto que caigamos en pecado y nos levantemos y aprendamos de la lección a que estemos practicando, peor aún, practicando buscando encubrirlo. Porque he platicado con jóvenes que me dicen, es que yo estoy luchando con algún pecado de inmoralidad sexual y llevo tanto tiempo luchando que yo creo que no estoy arrepentido, soy un hipócrita y me siento mal con eso. Y le digo, mira, yo no creo que seas un hipócrita, porque si lo fueras no me lo estarías contando, lo estarías encubriendo. Esto es lo que hace un hipócrita. El hecho de que a ti te duela tanto, que hayas buscado, a pesar de que te da vergüenza, exponerlo, sacarlo a la luz y pedir ayuda, es una muestra de arrepentimiento. Y si estás arrepentido, Dios te va a dar la victoria, no lo dudes. Él te va a sacar adelante. Por eso Proverbios dice que el que encubre su pecado no prosperará, el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, aquí los dos pecaron. El problema que llevó a que uno alcanzara misericordia y otro no es que uno pecó y uno no pecó y otro sí. Los dos pecaron. Uno lo confesó y se apartó. A lo mejor luchó, pero lo logró. Pero otro lo encubrió. El cínico lo encubre y no le duele y no le pesa, porque vive feliz, porque es amigo del mundo y ahí está su corazón. Ve lo que dice 1 de Juan, capítulo 1. Voltea con el de al lado y dile, qué bueno que viniste al segundo servicio y no te fuiste de puente, mi hermano. Algunos maridos enojados, ya ves vieja, te dije que nos fuéramos a Acapulco. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer desde ahí hasta el capítulo 2, versículo 6. 1 de Juan, capítulo 1. Versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, no es que no voy a pecar, pero su sangre me limpia. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, el propósito principal es evitar el pecado a toda costa. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Pero si alguno hubiere pecado, no dice al infierno pecador, desgraciado, hipócrita. ¿O sí? Vas a caer. Y el día que caigas, si estás arrepentido, dice, y no estoy con esto, repito, justificando, excusando o encubriendo el pecado. Aclaré, el propósito principal es que lo evitemos. Pero cuando caigamos, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, voy a la iglesia, amo a Dios, pero no guarda sus mandamientos, ni le interesa, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, o sea que hay quien aparentemente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Por qué? No por la forma en que hablo, que canto, que predico y que sirvo, sino porque guardo su palabra. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice, el que practica el pecado es de Él, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede pecar, ya lo interpretamos correctamente porque leímos antes el contexto del capítulo 2, donde dice que sí vamos a pecar, pero que tenemos que arrepentirnos y tenemos abogado para con el Padre. No en el sentido de que si caes, eres del diablo. Como hijo de Dios, seguramente llegarás a caer. Pero es distinto eso a que tú practiques con alevosía y ventaja el pecado. La fidelidad a Dios, hermanos, amigos que nos acompañan, es tan importante que aunque una persona tenga todos los dones, talentos, virtudes, si es infiel, no va a ser aprobada, sino desaprobada. Y esto, por supuesto que lo veremos en la Biblia, pero antes quiero decirte, es totalmente razonable, es totalmente obvio y lógico. Es obvio que ninguno de nosotros quiere un amigo o una amiga llena de virtudes y llena de dones y talentos y a la vez es un traidor. O sea, sería absurdo que tú dijeras, ay, lo amo tanto, es tan chismoso y tan traidor y tan desleal. Ya me bajó a la novia o a la esposa 3 veces, me transó, me robó y me chocó el coche, pero es tan inteligente. ¿Quisieras un amigo así? Está planeando quemar mi casa y colaborando con la familia michoacana para mi secuestro, pero lo amo tanto porque sabe tanto de ciencia y de política. Esto es absurdo. De nada sirven todos los dones y talentos si la persona es incapaz de ser leal. Y esto es lo primero en el reino de los cielos. Pero a veces en nuestra religiosidad lo vemos al revés, otra vez porque confiamos en nosotros. Y entonces pensamos que todo lo que hago se sobrepone a la deslealtad que hay en mi corazón. ¿Quién nos hizo a creer que había forma de equilibrar la balanza con el Señor de una vida llena de traiciones simplemente porque también hacemos muchas buenas obras? O sea, sí, Señor, pues llevo años adulterando, pero también voy los domingos y te canto. Señor, llevo años fornicando, transando, pero también hago buenas obras. No hay forma de equilibrar la balanza. Dios, antes que un ser lleno de virtudes, lo que busca es una persona honesta, con un corazón puro y desinteresado. Dice Segunda de Crónicas, mientras me van proyectando Salmo 101, versículo 6, le cito Segunda de Crónicas, o el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 19, que dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, buscando mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón recto para con él. Salmo 101, versículo 6, no sé si ya lo tenemos por ahí y me lo pueden pasar, por favor. Dice, mis ojos pondré en ¿quién dicen los eruditos? En los dotados, en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Un par de pasajes donde vemos que lo que Dios busca sobre los hombres de la tierra no tiene nada que ver con lo externo y con su capacidad, sino con su corazón. Y cuando hablamos del corazón, no hablamos de perfección, porque cada hombre que Dios llamó falló, sino de su rendición. Y claro ejemplo es David. David falló tal vez más gravemente que Saúl o que otros. Pero él se arrepintió, quebrantado, dolido y siempre buscó las cosas de Dios.
Siempre guardó su corazón, siempre buscó ser un instrumento para Dios. Y esto es lo que quiere decir. Y lo hacemos al revés. Pensamos que merezco que Dios me use porque estudié en el instituto, porque sé mucho de teología, porque tengo dones, porque tengo talentos, porque yo hago esto, aquello y el otro. Espérame tantito, todo eso Dios se lo puede dar al que Él quiera. Que tienes dones, felicidades, los repartió el Espíritu Santo. Que Él te llamó, dice Efesios 4, fue Dios el que puso apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, maestros, etcétera. Él los puso. Que sé hacer esto, aquello y lo otro. Él te dio esa capacidad. Lo más importante es un corazón rendido. Lo demás Él se lo puede dar a quien Él quiera. Y por eso Él llama a discípulos que eran pescadores, iletrados, de lo más bajo de la sociedad. A un David menospreciado por los demás, a un José, el menor de sus hermanos, a Jeremías, un joven temeroso, a Gedeón, otro joven también que escondía la comida en vez de enfrentar a sus enemigos. Y Dios no los llamó por lo habilidosos que eran, porque Él tenía el poder de darles esa habilidad, sino por su corazón. Y hay dos extremos en la iglesia. El que se queda en la mediocridad estancado diciendo, pues sí, soy un malhechote, pero de buen corazón. Y eso tampoco es bíblico. Cuando comparto cosas como estas me gusta aclarar para no causar confusión. He escuchado, por ejemplo, grupos de alabanza que salen todos los gallos y pues cantamos re mal, pero para la gloria de Dios, mi hermano. Entonces eso no es bíblico. Que tengo un negocio y le echo más agua a los frijoles, pues para la gloria de Dios, están regachos, pero para la gloria del Señor. No, por eso, como es para la gloria de Dios, lo voy a hacer bien y voy a buscar perfeccionarme en lo que hago. Pero no voy a creer que eso es más importante que la actitud de mi corazón. Porque si fuera más importante lo que hago que por qué lo hago, Ananés y Zafira hubieran terminado sus días con un monumento y no muertos. Venden una propiedad, dan más de la mitad a la iglesia, pero dicen que dieron todo para buscar ser alabados y terminan muriendo, no por no dar todo. El capítulo claramente enseña que pudieron haberla no vendido, venderla y quedárselo todo. El problema es que quisieron a través de esto engañar para ser alabados. Pues que bueno, todo lo que haces y sabes hacer, la pregunta es, ¿qué hay en tu corazón? Ahora, te decía de un par de ejemplos. Luego lee en casa, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Y allí mismo, pero capítulo 15, 19 al 23. Dos hombres llenos de talentos, uno sacerdote, otro rey. El primero se llamaba Elí, el segundo, Saúl. El primero nunca estorbó el pecado de sus hijos, les permitió hacer y deshacer en la casa de Dios. Le interesó más quedar bien con ellos que estorbarles. El segundo le hizo más caso a la voz del pueblo que a la voz de Dios. Prefirió quedar bien con el pueblo que ejecutar la voluntad de Dios. Ambos terminaron siendo desechados. Contrario a esto, concluyo con Números capítulo 12. Si me apoya alguien aquí arriba en el teclado, por favor. Veamos cómo Dios se manifiesta personalmente a quienes eligen una amistad con Él y deciden serle fieles solamente a Él. Números capítulo 12. Versículo 6. Si me pueden apoyar con el teclado, por favor, dice: y Él les dijo: oíd ahora mis palabras, cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés. ¿Qué tenía Moisés? Que Dios lo llamó. ¿Sabes qué era tartamudo? Cuando Dios lo llama, Moisés 3 veces lo cuestiona. Moisés, cuando Dios le dice, ve y libera a mi pueblo ahora, no dijo, por fin, te tardaste, Señor. Llevo años preparándome para esto. Yo, Moisés, el ungido del Señor. Aleluya. Con mis dones, mis talentos, mi experiencia, mi sabiduría, mi preparación, mi habilidad militar, yo liberaré a tu pueblo porque soy el elegido. Te alabo a ti y me alabo a mí frente al espejo también, porque ambos somos grandes. Gracias, Señor, por ser tan poderoso, y gracias porque yo también estoy cañón. Esto decía Moisés. ¿Te imaginas? Decía Moisés: Señor, me cae que yo estoy
veces cuestionó, dijo, ¿cómo yo? Lleno de dudas, con tanto que aprender, con tanto que experimentar. Dios se encargó de habilitarlo. ¿Por qué lo llamó? Números capítulo 12, versículo 6 dice, Él le dijo, oíd ahora mis palabras, cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Dios se revela, habla, dirige, bendice las vidas de aquellos que ante cualquier circunstancia deciden ser fieles a Dios. Eligen ante cualquier amistad una amistad con Dios. Y si quieres ser mi amigo y yo no me voy a contaminar al tener una relación contigo, adelante. Pero si ser tu amigo implica dejar de ser amigo de Dios, no voy a ser tu amigo. Le decimos al mundo cuando somos fieles al Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Promete. No temas nada, en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero lo que me interesa es esta conclusión que se da a la iglesia de Esmirna. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel. Y tal vez ser fiel implica terminar muriendo por amor a Él. Eso implicaba para la iglesia en ese entonces, ¿lo sabías? Hoy a lo mejor no en nuestro país, sí en algunas naciones del África, sí en algunos lugares de Medio Oriente. Pero dice Dios, sé fiel hasta la muerte. Y no importa lo que pierdas, tienes garantizada la corona de la vida, que es mucho más valiosa que todo lo que tú puedas perder. Ser fiel a Dios, ser amigo de Dios, implicará muchas veces perder el favor del hombre, renunciar al beneficio del hombre. Cuando así sea, no te preocupes ni pienses en lo que pierdes, piensa y preocúpate por lo que ganas, porque el Señor dijo, yo honraré a los que me honran. Dios es fiel y no debe nada a nadie. Y lo peor que puede pasar es que pierdas el favor del hombre. Sonríe, porque tienes entonces el favor del Rey de Reyes, del Señor de Señores. ¿Qué me importa quedar bien con los demás cuando Dios me aprueba? ¿Qué me importa si los demás me rechazan, si Dios me da su amistad? ¿Me quieres dejar de hablar? Déjame de hablar, qué bueno, porque nunca fuiste mi amigo. ¿Me quieres correr? Dios está al control. Perder un beneficio tuyo no me importa. Tengo el beneficio del creador de todo el universo. Sé fiel hasta la muerte. Elige la amistad con Dios, no la amistad con el mundo. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile, Señor, te doy gracias por tu palabra en esta tarde. Un mensaje muy fuerte en algunas ocasiones del mismo. Pero no podemos negar ni debatir ninguna de las verdades que hoy hemos expuesto, Señor. Lo mejor que podemos hacer es ser honestos con nosotros mismos y tomar una decisión. Si tu decisión es seguir en el mismo camino a medias, hoy Dios te dice, no, basta ya. Basta ya. Hay muchos que llevan tanto tiempo, con tanta empatía, con tanta tibieza. En dado caso sería mejor que te pusieras de pie, salieras por estas puertas y le dijeras a Dios, no quiero volver a venir ni aquí ni a ningún lugar, no quiero saber nada de ti, me quiero revolcar en el lodo y pecar como nunca antes lo he hecho, no me interesa para nada tener una relación contigo. Y que algún día toques fondo a tal forma que quebrantado vuelvas a Él con humildad, reconociendo cuánto le necesitas y dispuesto a servirle lo que Él te mande sin exigir lo que crees que te mereces. Sería mejor eso al error de seguir viviendo en la tibieza. Hoy Dios te llama a que tomes una decisión. A ser frío o caliente, ser amigo de Dios o ser amigo del mundo. Si tu decisión es ser amigo del mundo, si prefieres el favor del mundo,
Si prefieres 10 minutos de placer pecando sexualmente, si prefieres un monto de dinero que algún día se va a terminar, que cuando lo obtengas te darás cuenta que científicamente está demostrado no te podrá dar la felicidad, ni él ni todo lo que pueda comprar, algún día volverá el vacío a tu corazón y querrás más y más y más y más. Pero si quieres seguir ilusión, adelante. Si prefieres quedar bien con los demás, si es tanto tu miedo a que los demás te rechacen, si es tan importante para ti lo que dicen los demás de tu nombre, si tanto te importa lo que dicen de ti en la escuela o en el trabajo, personas que algún día dejarás de ver y que ni te crearon ni tienen el poder de darte tampoco la vida eterna, si ese es tu anhelo, si crees que vale la pena la amistad con el mundo, que no puede dejarte nada, pero si tú lo consideras así, el servicio para ti ha terminado. Que Dios te bendiga y cobre su voluntad en tu vida. Pero si tú te quedas en este lugar y quieres rendirle toda tu fidelidad y lealtad a Dios, ahí en tu lugar dile con tus palabras: Señor, elijo una amistad contigo, una relación contigo. Perdóname porque no lo he hecho, porque he tenido tal vez una religión pero no una relación. Perdóname por todas las veces que te he sido desleal, por todas las veces que he pecado cínicamente. Hoy hay pesar en mi corazón y te agradezco porque es evidencia de que tú me estás incomodando, de que tú me estás hablando y me estás hablando porque me amas. Es una muestra de cuán grande es tu amor, que pudiéndome haber destruido, hoy me dices: vuelve a casa. Y yo quiero volver a ti. Señor, encender ese fuego que está apagado, buscarte, aprender a relacionarme contigo, estudiar tu palabra, vivir en oración, Señor, rendirte mi vida. No te prometo ser perfecto, te prometo en esta hora rendición. Te entrego todo lo que soy y comprometo mi lealtad, mi pasión, mi vida, mi mirada, mi voluntad hacia tu nombre y no hacia las cosas pecaminosas de este mundo. De hoy en adelante eres primero tú y después tú. Y si los demás encajan en este cuadro, qué bueno. Y si no, no importa lo que pierda, no importa lo que renuncie. Como Pablo decía, yo hoy coincido, lo estimo como pérdida, como basura, pues no se compara con ganarte a ti y tenerte a ti en mi vida. Toma todo lo que soy, Señor. Te elijo a ti. Si hay algún pecado con el cual tú estés luchando, dile: Señor, tú conoces el dolor que hay en mi corazón al llevar tanto tiempo metido en esto. Pediré ayuda, buscaré consejo, romperé con la vergüenza, iniciaré una guerra incansable, insaciable hasta salir victorioso. Pero no me voy a conformar ni resignar, Señor, a seguir viviendo así. No soy un hipócrita. Un hipócrita lo encubriría. Un hijo tuyo que tú has redarguido buscará salir de ahí. No sé cuánto tiempo tome, qué tenga que hacer, qué tenga que leer, cuánto tiempo tenga que pasar buscándote, fortaleciéndome en ti. No sé cuántas veces tropiece, pero una cosa es segura: cada día volveré a ti, me pondré de pie nuevamente y no dejaré de intentarlo hasta lograrlo. No te prometo nunca más fallar, procuraré no hacerlo y seré honesto, pero cuando lo haga me pondré de pie. Y si 100 veces caigo, 101 me verás de pie nuevamente, porque tu palabra dice que 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse, porque tú lo sostienes. Y 7 habla de perfección, de totalidad. Seré perfeccionado en ti. No importa cuánto lo tenga que intentar, lo intentaré en tus fuerzas y no en las mías. Y ahí en tu lugar, con ojos cerrados, alábale a Él. Aleluya significa alabad a Jehová. Exáltale a Él. Dile: Señor, te alabo y te bendigo.
no solamente a través de este canto. Este canto es solamente un símbolo, una representación de lo que será mi vida de aquí en adelante. Todo mi ser en plenitud de espíritu, alma, mente, cuerpo, en devoción a ti, en rendición a ti, buscando arder por ti, eligiendo el camino angosto, la puerta estrecha, dando buen fruto. Quiero conocerte y hacer tu voluntad. Quiero ser tu amigo, quiero serte fiel. Si quieres en señal de rendición alzar tus manos, puedes hacerlo. Dile gracias, Dios, por darme una oportunidad más. Gracias por extenderme en esta hora tu misericordia. No la voy a desaprovechar.